Dios me los bendiga, hermanos, en este hermoso día que Dios ha hecho como un regalo especial para cada uno de nosotros. Siéntase privilegiado de parte de Dios de poder amanecer, de poder despertar, hermanos, porque este día ha sido un regalo gratuitamente de parte de Dios para usted. Hermanos de Matamoros, de todo, donde quiera que nos estén escuchando, les enviamos un caloroso saludo a cada uno de ustedes de parte de la familia en Cristo Jesús, del cuerpo de Cristo. Hermanos, donde quiera que se reúne el cuerpo de Cristo en este día tan especial, que es el día que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros, hermanos. Sabemos que Dios no duerme, Él no descansa, Él no tiene cansancio, Él es siempre Dios, hermano. Si usted se levantó en esta mañana y abrió sus ojos, ¿en qué fue lo primero que pensó? Si no fue en Dios, pero quiero que sepa que Él pensó en usted antes de que usted pensara en Él. Amén. Dios ya había pensado en usted, por eso le dio este regalo de este día, hermano. Aleluya. Ahorita las iglesias en México, en Matamoros, ahí en Matamoros no están permitidas abrirse, hermanos. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. El edificio, la iglesia, quizás no se permitan abrirse por la pandemia, por lo que está sucediendo. Pero déjeme decirle una cosa. Este edificio que es su cuerpo, usted, este edificio no se cierra. Nunca se cierra, porque es templo del Espíritu Santo. Usted es un tabernáculo andando, cargando la presencia de Dios. Donde quiera que usted vaya, lleva, hermanos, la palabra de Dios. Así es que no se cierre, hermano. No se cierre para otros. Mantenga ese edificio abierto, hermano, porque Dios quiere hablar a través de su vida. Quiere hablarle a usted, pero también quiere hablarle a través de su vida, para que otros oigan lo que Dios es. Amen. Es importante que otros oigan de parte suya, iglesia. No de parte de un edificio, porque si el edificio se cierra, usted no debe de cerrarse. El edificio vivo, que es el cuerpo, hermanos, el cuerpo de Cristo, no se cierra. Tiene que permanecer abierto, acceso a la presencia de Dios, y constantemente dispuesto para dar a conocer las buenas nuevas de salvación que se encuentran solamente en Cristo Jesús. Amén. El tema que voy a hablar en este día, hermano, en este momento, es una fe en acción. Amén. Una fe en acción. Y por ejemplo que vamos a utilizar, no es un personaje famoso, un profeta grande como Isaías, Jeremías. No es una persona bien conocida a través de los libros del Antiguo Testamento o las cartas de Pablo. No, es una persona que menos espera. De lo que menos espera. Es más, ni su nombre se menciona, pero ahí podemos ver un ejemplo, una fe en acción, hermano. Porque hoy, en este día, en los días que estamos viviendo, necesitamos ese tipo de fe. Amén. Se necesita esa clase de fe. Es una fe que toma acción. Cuando escucha la palabra de Dios, acciona. Algo sucede, hermano, cuando llega a nuestros oídos la palabra de Dios. Es su palabra, hermano, que no falla. Es su palabra que no miente. Es la palabra que produce fe. Amén. Y produce una acción, hermano. Aleluya. Y en este día, hermano, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, hermano. Empezando en el verso 21, vamos a ver, hermanos, un acontecimiento en la vida de Jesús. Es un acontecimiento real, no es una historia de niños, es un hecho real que sucedió en la vida de Jesucristo. Y mire lo que dice el verso 21.
pasando otra vez Jesús en una barca de él, una gran multitud. A ver, vamos a empezar de nuevo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, dice, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Que dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, dice que se reunió alrededor de él una gran multitud. Porque siempre, hermano, donde Jesús iba una gran multitud alrededor de él. Porque siempre él tenía algo que ofrecer. Estaban al tanto siempre de lo que salía de su boca. Que iba a suceder. Qué bonito es siempre, hermano, ¿verdad? Uno tener esa expectativa. ¿Qué irá a hacer Dios ahora? ¿Qué irá a hacer Dios hoy, este día? Tener esa expectativa, hermano. Amén. Ser parte de una gran multitud. ¿Qué irá a hacer? En esta mañana amaneció. ¿Qué irá a hacer el Señor ahora? ¿Cómo me va a sorprender ahora el Señor? Aleluya. Así, de esta manera, dice, alrededor de él se reunió una gran multitud. Él iba junto al mar. Y luego sucedió esto, hermano. Y vino de los principales de la sinagoga. Vino uno de los principales de sinagoga llamado Jairo. ¿A quién vino? A Jesús. Vino a Jesús. Luego le vio y se postró delante de él. Jairo tenía una petición, hermano. Él tenía una petición, tenía una necesidad grave que era de urgencia. Era como llevar ahorita a alguien a la emergencia porque necesita atención emergente. Necesita atención de emergencia. Así Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Se dio cuenta. Jesús está aquí. Jesús está en el área. Jesús ha llegado a la ciudad. Y dijo, hay una necesidad en mi casa. Voy a ir a donde está Jesús. Lo vio y se postró delante de él a sus pies y le rogaba mucho, dice la palabra, verso 23. Le rogaba mucho, mi hija, ¿qué tiene tu hija? Está grave, está agonizando. Esta palabra agonizando es como decir, está al borde de la muerte. Agonizando es cuando está al borde de la muerte. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Por qué le dijo Jairo esto a Jesús? Sabía quién era él. Amén. Porque sabía que si donde Jesús pone la mano, pone la vida. Amén. Donde Jesús pone sus manos, ahí va la vida, hermano. Amén. Donde Jesús pone sus manos, ahí va la vida. ¿Estás dispuesto a que Él te toque? ¿Estás dispuesto a que Jesucristo te toque? Y le rogaba mucho, dice el verso 23, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire, ven y pon las manos sobre ella. Tenga en mente esto. Ven y pon las manos sobre ella y vivirá. Jesucristo dice en el verso 24, fue pues con él y le seguía, ¿quién? La multitud. Dice que le apretaban, ¿verdad? Dice el verso 24 que le apretaban porque la multitud era grande. ¿Qué hizo Jesús? Siempre atento a la petición. Siempre atento a la necesidad. Iba hacia donde estaba, iba a la casa de Jairo, porque había una urgencia allí. Había una emergencia que su hija estaba agonizando. Estaba agonizando allí. Hermanos, era un asunto de vida y muerte, la necesidad de Jairo. Pero sucedió algo aquí. Aquí sucedió algo. En el camino hacia la casa de Jairo, iba Jesús
la multitud, pero Jesús iba con una misión de urgencia porque había recibido una petición que le rogaba mucho. Jairo le rogaba mucho, según la escritura, en el verso 23 dice que le rogó mucho: Jesús, hay una necesidad, mi hija está agonizando, ven. Y de inmediato Jesús iba con él en el camino. Era de urgencia, pero sucedió algo, hermano. Sucedió algo en el camino, y es aquí donde vamos a ver la fe en acción, hermano. De una persona donde no se le menciona su nombre. Si usted se le menciona el nombre de Jairo, porque pero lo que sucedió intermedio, hermano. ¿Ustedes creen que no tenemos acceso, hermano? Que usted está detenido, que lo detienen las cosas. Mira mi querido hermano, lo que dice aquí: en el camino donde iba Jesús a la casa de Jairo, pasó algo, sucedió algo. Y dice el verso 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, le iba peor. Antes le iba peor. Mire, hermano, en el camino de esta necesidad de Jairo iba toda la multitud, pero iba Jesús hacia la casa de Jairo. Pero pasó algo allí. Había una mujer con una necesidad. La Biblia no menciona su nombre como lo mencionó a Jairo. No menciona su nombre, quizás menciona algunas otras necesidades del nombre de la persona con el cual Jesucristo se encontró, porque Jesucristo no se encontró con ella, ella encontró a Jesucristo. Y mire, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía por 12 años padecía de un flujo de sangre. Vamos a ver, hermano, la situación de esta mujer, hermano, porque la Biblia no menciona su nombre, pero menciona la situación. Si toma el tiempo para escribir lo que tenía esta mujer, que estaba también necesitada, así como lo estaba Jairo. Mire, número 1, tenía 12 años que padecía de una enfermedad, de un flujo de sangre. 12 años es mucho tiempo para sufrir, hermano. Había sufrido mucho también de muchos médicos. Había sufrido mucho de muchos médicos. 12 años de enfermedad, de flujo de sangre, sufrido mucho de muchos médicos. Había gastado también, dice la Biblia, todo lo que tenía. Estaba en la bancarrota. Porque cuando tú gastas todo lo que tienes, ¿qué te queda? Nada. Quedas en la bancarrota. Gastado todo lo que tenía, y dice, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta es la situación de esta mujer. Recuerde, Jesús iba en camino hacia la casa de Jairo. Jairo le había rogado a Jesús: ven a mi casa, pon tus manos sobre mi hija, porque ella, tan pronto yo sé que si le pone las manos va a quedar salva, va a quedar completa, va a quedar sana. Pero en el camino sucedió algo hermoso, hermano. Una mujer de un flujo de sangre de 12 años, de enferma, estaba allí. La gente no se había fijado, solamente porque vieron a Jairo que estaba allí. Ella no dijo: yo también tengo necesidad. Ella no dijo: hey, Jesús, yo también. ¿Qué? Pues que Jairo, ¿quién es él? Nomás porque es un principal de la sinagoga. Ella no dijo eso. Ella no dijo eso, no aclamó ni nada. No gritó: hey, yo tengo una petición. ¿Qué se están creyendo? No, Señor. Ella calladita, estaba calladita,
estaba sufriendo, tenía una necesidad, hermano. Es más, de acuerdo a la ley judaica, levítica, ella no podía estar en público. Era prohibido que ella que estuviera en público, mucho menos que si se dan cuenta, se hubieran hecho aparte de ella. Ella se atrevió a hacer algo que nunca se le hubiera ocurrido a ella hacerlo, hasta que sucedió algo que la hizo a ella hacer algo, hermano, que nadie debió de haber hecho. Algo la impulsó a que hiciera algo. Mire lo que lo hizo a ella hacer. No fue su necesidad. No fue porque 12 años estaba sufriendo. Dice el verso 27, mire, aquí está lo fuerte, lo excitante de esto. El verso 27, mire, cuando oyó hablar de Jesús. Oh, es algo tremendo cuando uno oye hablar de Jesús, ¿verdad? Cuando uno oye hablar de Jesús, mire, dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Cuándo fue que ella oyó hablar de Jesús? Vamos a estudiar, vamos a detenernos un poco. ¿Cuándo fue el momento que ella oyó hablar de Jesús? ¿Sería en ese momento? A mí se me hace que ella ya había oído. ¿Quién le habló? De cómo llegó a sus oídos que había un hombre llamado Jesús que sanaba a los enfermos, que se compadecía del necesitado, que amaba a los despreciados, que el amor de él estaba tan grande que él no despreciaba a nadie. ¿Cuándo es que ella oyó hablar de Jesús? ¿Cuándo fue? Aquí no dice, pero usted vea, hermano, el hecho anterior, lo que había sucedido antes. Jesús se había encontrado con un endemoniado gadareno. Él se había encontrado con un endemoniado y Jesús lo hizo libre. Una legión de demonios le echó fuera a un endemoniado. Y él quería seguir a Jesús y Jesús le dijo, no, anda, cuéntales a los tuyos. Y dice aquí en el verso 20, en el hecho anterior de la vida de Jesucristo, lo que había sucedido, dice que se fue el que era endemoniado, comenzó a publicar en Decápolis, y yo creo que él fue más allá, hermano, de Decápolis. Él comenzó a publicar lo que Jesús había hecho, las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y dice que todos se maravillaron. ¿Usted cree que ella no llegó a los oídos de ella? Hubo un hombre llamado Jesús que sanó a un endemoniado, probablemente de ahí lo escuchó, hermano. Amén. También anteriormente Jesús había sanado a uno que estaba lisiado, cojo de una mano, también se la enderezó, hermano. ¿Usted cree que esas noticias se quedan calladas No, cuando Jesucristo hace algo, especialmente cuando llegó con este endemoniado, hermano, él comenzó a publicar, Jesús me echó fuera una legión de demonios, me amó cuando todos me despreciaban, hubo alguien que me abrazó y me amó, me tocó, me dio amor, uno que me dio una razón para vivir, se llama Jesús. Amén. Esto llegó a los oídos de esta mujer. Amén. Del flujo de sangre. Y dijo, esta mujer, dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús. Por eso, mi querido hermano, déjame decirte, iglesia, por esta razón no puedes quedarte callado. Por esta razón, iglesia, no puedes callar la voz. Por esta razón, porque cuando tú hablas, alguien está escuchando. Porque mire lo que pasa, hermanos, aleluya. Porque para que ella hubiera oído hablar de Jesús, tuvo que haber alguien que hable de Jesús también. Porque hubo alguien que habló de él.
y llegó a los oídos de esta mujer del flujo de sangre. Y cuando oyó hablar de Jesús, algo sucedió en ella, hermano. Amén. No podemos callar hablar de Él. En esta cuarentena, hermano, esta pandemia no debe callar a la iglesia. Este virus que está acosando al mundo no es para callar la iglesia. No, hermano, que me escuchas, hermana, joven, iglesia, no debes de callar porque alguien está necesitado. Así como Jairo, así como la mujer de flujo de sangre, hay mucha gente que está esperando escuchar. Hay alguien llamado Jesús que salva, que sana, que ama, que abraza, que quiere a las viudas, que quiere al huérfano, que ama al huérfano, que ama al necesitado, que ama al menospreciado. Él te abraza con amor, Él te abraza, Él quiere darte lo que nadie te ha podido dar. Él te lo quiere dar, no puedes callar. Ella dice, cuando oyó hablar de Jesús, a sus oídos llegó la voz del Evangelio de Jesucristo. Amén. Como dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es muy importante que el mundo oiga de parte de la iglesia que hay un Salvador. Amén. Que no oiga las noticias de una pandemia, son malas noticias. El único que tiene buenas noticias es Jesucristo, su palabra. Estas son las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de sanidad. Por eso, iglesia, en los tiempos que estamos viviendo hoy, en los tiempos peligrosos, los tiempos, hermanos, que son los últimos días, necesitamos una fe como la de esta mujer, una fe en acción, una fe que acciona, no se detiene, acciona, toma acción. Por eso dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Amén. Necesitas fe, para que pueda tener fe alguien tiene que escuchar la palabra de Dios. Amén. No Amén. te calles, hermano, no detengas la voz, no te cierres, iglesia. El edificio estará cerrado, pero la verdadera iglesia, que es este cuerpo, este templo, este edificio, no hecho de manos, no, este edificio no puede callar, no está callado. Ni el gobierno, ni el Estado, ningún hombre puede callar este edificio. Amén. Te podrán cerrar la iglesia, te podrán cerrar el edificio, pero este edificio no hay ningún gobierno que lo pueda cerrar. ¿Por qué te callas entonces? ¿Por qué estás callado? ¿Por qué estás enmudecido, atemorizado? Que no puedo salir, que no sé hacer, que todo esto. Iglesia, tú tienes un llamado. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Amén. No puedes callarte, no puedes enmudecerte, atemorizarte por el temor, que porque va a venir esto y va a venir lo otro. No, caerán 10,000 a tu diestra y qué sé yo, pero a ti no llegará. Amén. Hermano, aleluya. Aleluya. Y si llega, ¿por qué le vas a temer al enemigo? Si el que está con nosotros es más grande que el enemigo, es más poderoso, hermano. Aleluya. Aleluya. Gócese, hermano, aleluya, que nuestra redención está pronto. Nuestra redención ya está aquí, hermano. Amén. Es Jesucristo, Aleluya. el Hijo de Dios, hermano, aleluya. Por eso, hermanos, en México estarán cerradas las iglesias, pero el cuerpo de Cristo, este edificio, no está cerrado. No hay fronteras que lo puedan detener, ¿verdad que no, hermano? No hay nada, gobierno, que pueda detener. Aquí, en algunas partes del mundo, aún Estados Unidos, en muchos lugares tienen prohibido juntarse, pero hay otros lugares, hermanos, donde ya pueden abrir las iglesias. Pero ¿sabe lo que está pasando? Por el temor,
al gobierno y por el temor al virus y por el temor a la pandemia, no las abren. No abren los edificios, no abren las iglesias. Pero bien que andan allá en las tiendas comprando, pero van a la iglesia porque ahí se pueden contaminar. Pero en el Walmart, en el mercado, no. Como que no tiene lógica eso, ¿verdad? Iglesia de Dios, iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo. No te atemorices. Aleluya. Hay siervos que no quieren abrir las iglesias y ya tienen el permiso de abrirlas, pero no lo hacen por el temor. Porque ningún gobierno puede dictar lo que la iglesia debe de hacer. Porque no es el gobierno la cabeza de la iglesia, es Jesucristo, la Amén. cabeza de la iglesia. Amén. Amén. Jesucristo es la cabeza. Así que, mi querido hermano, abre la boca y publica a voz abierta: Jesús es el Señor. Aleluya. Una fe en acción es lo que se necesita hoy en día. Una fe en acción. Dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué cree que lo sucedió, hermano, a esta mujer? Tomó acción. Cuando oyó hablar de Jesús, dijo: si Jesús puede hacer esto, si Jesús puede abrir los ojos al ciego, si Jesús puede echar fuera los demonios a un endemoniado, yo no voy a esperar a que Él ponga las manos sobre mí. No. Aleluya. Dice, yo no voy a esperar a que Él ponga las manos. Yo voy a poner mis manos a tocarlo a Él. Aleluya. Mire lo que hizo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Aleluya. Tocó a Jesús. No esperó a que Jesús se fijara en ella. No. No esperó a que Jesús, ven para acá, inclínate y déjame poner mis manos sobre ti. No, Señor. Cuando tú estás en necesidad, cuando tú tienes algo de urgencia, no esperas, hermano, que venga a ti alguien que te... No, Señor, tú vas hacia donde está la persona que te puede ayudar, y esa persona que te puede ayudar se llama Jesús. Tú vas allí, hermano, y lo tocas. No esperes que nadie te diga, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la reunión de oración. No, Señor, levántate, toma acción como la mujer de aquí del flujo de sangre. Levántate y ve hacia donde está Jesús y tócalo. Aleluya. Toca a Jesús. Amén. Hace muchos años que ella estuvo sufriendo. Por muchos años estuvo sufriendo. Cuando ya tenía a Jesús enfrente de ella, ¿usted cree que iba a dejar pasar la oportunidad? No. Iba a aprovechar la oportunidad. Amén. Iba a aprovechar y la aprovechó. Porque dice el verso 28, ella decía esto: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Imagínense, si tocare tan solamente su manto, seré sana. No desaproveche la oportunidad. Las oportunidades Dios las pone y te las da. Las oportunidades para bendecirte, Dios te las da. Y porque si no lo haces, después te vas a lamentar. Si esta mujer no hubiera aprovechado la oportunidad, ella hubiera dicho, si yo hubiera actuado, si yo hubiera tocado su manto cuando él estaba aquí, yo hubiera quedado sana. Pero esa no fue su confesión. Eso no fue lo que salió de su boca. Ella tomó acción y dijo, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Y fue y lo hizo y lo tocó.
Aleluya. Aleluya. Y lo tocó una mujer donde la Biblia no menciona su nombre. Y dice el verso 29, enseguida la fuente de su sangre se secó. Y dice, sintió en el cuerpo que había quedado sana de aquel azote. Sintió en su cuerpo que tan pronto, hermano, cuando tú te arrimas a Dios, cuando tú te arrimas a Jesucristo esperando a recibir algo, hermano, no te vas a ir con las manos vacías. No, Señor, no vas, tú vas a sentir que tu sanidad está ahí. Amén. Tú vas a Aleluya. sentir que tu milagro fue realizado, hermano. Amén. Tú vas a sentir que ha llegado a ti la sanidad. Ha llegado a ti la salvación, hermano. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque cuando tú tocas a Dios, Aleluya. has tocado tu milagro. Has Aleluya. tocado la vida eterna, hermano. La Amén. misma vida de Dios. Cuando tú te arrimas a Dios a tocarlo a Él, tú no vas a tocar muerte, vas a tocar vida, hermano. Amén. Aleluya. Vida, hermano. Yes. Siéntelo en Amén. ti. Vas a tocar vida. Gloria a Dios. Cuando eso sucedió y ella lo tocó, Jesús se dio cuenta. Alguien me ha tocado. Porque dice el verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había en él, que había salido para sanar, se volvió. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? La curiosidad, ¿verdad? Alguien me tocó, porque fue alguien que tenía fe que me tocó. Alguien con fe. ¿Cuántos incrédulos creen que iban con Jesús? Que no quedaron sanos. Muchos incrédulos iban, pero había alguien con fe que iba diciendo, si tocare su manto, quedaré sana. Decía esta mujer, si tan solamente tocare su manto, yo sé que voy a quedar sana. Porque si Él es vida y dio vida, ha dado vida libre, sana, su misma persona tiene vida, lo voy a tocar. Aunque no se dé cuenta que yo que recibe mi milagro, que no se dé cuenta nadie quién soy yo. Lo que menos quería ella es que se dieran cuenta que la situación de ella, lo que menos quería ella es que se dieran cuenta. Pero Jesucristo, aleluya, ¿quién me tocó? ¿Verdad? Amén. ¿Quién me tocó? Y lo dicen sus discípulos. Estás rodeado de una multitud y preguntas quién te tocó. Aleluya. Pero Jesucristo aún todavía presionando, miraba alrededor, dice el verso 32, para ver quién lo había tocado. La mujer, cuando se dio cuenta, ¿quiere saber? Pues yo le voy a decir. Y muy despiadadamente, pobrecita, yo fui quien te toqué. Por favor, no me hagas nada. Ven para acá, hija, ven para acá. Aleluya. Ven acá. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto que yo sentí que salió virtud, poder de mí, hija? Ven para acá. Hablando Jesús con ella. Ya era hija de Él. Y dijo Jesús, ven para acá. Diles qué pasó. Yo tuve una enfermedad por muchos años. Estaba sufriendo bastante, quedé en la bancarrota pobremente. Yo no quería que nadie se fijara en mí. Yo no quería que nadie se fijara en mí. Aunque tú no pusieras tus manos sobre mí, yo sabía que si yo te tocaba a ti, yo iba a quedar sana. Y Jesús le dijo, tu fe es la que te sanó, porque me tocaste con fe. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva. Hija, Aleluya. ve en paz. Ahora sí llevaba ella esa paz, esa seguridad que había tenido un encuentro con Jesucristo, que no solamente tocó su manto, sino que Él se fijó en ella. Aleluya. Él se fijó en ella.
¿Tú crees que Dios no se da cuenta de tu necesidad? ¿Tú crees que Él no se fija en ti? Él se fijó en una mujer que donde no se le menciona su nombre, pero tenía una fe poderosa que accionó y le dio resultados. Aleluya. Porque Dios siempre da resultados. Cuando tú te arrimas a Él para tocarlo, vas a tocar la vida eterna. Aleluya. Cuando tú te arrimas a Él para tocarlo, vas a tocar la vida. Si tú ves alrededor tuyo, prende las noticias, la televisión, la radio, lee el periódico, ¿qué vas a leer? Pura muerte. Que tantos se murieron por un virus. ¿Cuántos murieron sin Cristo, quien les hablara? Pero cuando tú te arrimas a Él y lo tocas, vas a tocar la vida. Aleluya. Y te va a dar una vida que verdaderamente vale vivirla. Una vida que sí vale la pena vivir. Aleluya. Porque Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Aleluya. Abundancia es que la puedes vivir felizmente. Amén. Aunque haya pandemia, aunque haya muerte alrededor de ti, tú tienes paz, tú tienes felicidad, tú tienes a Dios a tu lado, tú lo tienes a Él. Amén. Aleluya. No te cierres, no te atemorices, ve hacia donde está Jesús y haz lo que esta mujer hizo. Tócalo, ponlo a prueba, pruébalo, ponlo a prueba. Él dice en Malaquías, probarme ahora en esto, a ver si no soy capaz de abrir la ventana de los cielos, derramarte la bendición hasta que sobreabunde. Ponlo a prueba en todo área de tu vida financiera, todo ponlo a prueba. Y te vas a dar cuenta que mi Dios no falla. Él no te va a fallar. Él envió a su Hijo a este mundo con el único propósito es de que dé a conocer al Padre amoroso, de amor, de misericordia, que te ama con un amor eterno, porque te conoció desde que antes estuvieras en este mundo. Él ya sabía que ibas a nacer. No le des desprecio, dale toda tu vida. Aleluya. Jesucristo se fijó en ella. No nomás recibió su milagro, recibió vida eterna ella. Aleluya. Por eso, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, no es para perder el tiempo, no es para atemorizarnos, para encerrarnos en nuestras casas, encerrarnos en nuestras iglesias, cerrar la iglesia, que nadie venga porque pueda pasar esto por el temor. No nos ha dado espíritu de temor, no. Él nos ha dado su amor, la libertad. Si estamos en Cristo, estamos libres, hermanos. No hay nada que te pueda detener. Ven a Jesús. Aleluya. Si tú no le has conocido, te invito a que tú empieces una relación con Él. Dale tu corazón. Dile, Señor, aquí estoy. Perdóname. Perdóname Aleluya. mi incredulidad, mi soberbia, mi autosuficiencia. Perdóname por no creer en ti. Te entrego todo. Todo es todo. Porque esta mujer del flujo de sangre, ni el dinero le pudo dar la solución. Se le acabó su dinero y todo le iba peor. Pero cuando llegó a Jesús, qué hermoso es cuando te encuentras con el dador de la vida que se llama Jesús.
Cuando te encuentras con aquel que dice, yo he venido para que tengas vida. Amén. Aleluya. Él no da muerte, Él da vida. Confiésalo ahora Amén. delante de todo el mundo. Jesús es mi Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo, dice su palabra. Amén. Porque esta mujer, cuando llegó a sus oídos, oyó hablar de Jesús, se levantó en ella una poderosa fuerza que dijo, yo lo voy a tocar. Amén. Aleluya. Tócalo. Gracias. Toca a Jesús. Señor, en estos momentos te doy gracias por tu palabra. Acepta a tus hijos, que esta palabra venga y rete la vida de la iglesia, rete la vida de cada santo, cada creyente, a no cerrarse al temor, a no cerrarse al que dirán, que no cerrarse al miedo, porque Dios no es temor, Él no es miedo, Él nos encierra, nada lo detiene, nada lo puede detener. Oh mi Dios, tú has venido para que tengamos vida y tenerla en abundancia. Gracias mi Dios por tu palabra, aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Gracias. Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias. Oh, Dios te bendiga, iglesia. Gracias. Que Dios te bendiga. Sigue adelante, caminando en esta hermosa palabra. Que Dios te guarde y te bendiga, iglesia.